Bueno, buenos días a todos. Me parece buenísimo este congreso porque reúne a todos los grandes personajes que pueden aportar al tema y es un momento bastante clave en los tiempos que se están avecinando como para que se transmita todo lo que es importante. Primero que nada me voy a presentar porque hay alguna gente que me conoce, otra que no. Nosotros tuvimos una experiencia en el año 86 con un grupo de amigos, podríamos decir. Éramos muy jovencitos. Nos juntábamos para meditar, para pedir oración por la gente que estaba enferma o porque tenía algunos problemas. En la medida que rezábamos por otros, empezamos a recibir mensajes telepáticos de unos seres que nos transmitían diferentes mensajes. En aquella época ponían mucho hincapié en todo lo que tenía que ver con energía nuclear. Estamos hablando del año 85-86, finales del 85 y principios del 86. Y si ustedes recuerdan, en el año 86 fue el accidente de Chernobyl. Es decir que cuando uno puede mirar para atrás se da cuenta que todo tiene un sentido. En ese año se dieron varios fenómenos en esta zona, con el pajarillo, con la experiencia de Rubén Alvaraz, con la experiencia nuestra. Fueron un montón de piezas que se fueron uniendo en un rompecabezas que nosotros no podemos entender. Es lo mismo que si yo estoy en planta baja no puedo entender lo que ocurre, por ejemplo, a la vuelta de la esquina. Si estoy en un piso superior voy a poder ver desde arriba qué sucede en diferentes lugares, ¿no? Bueno, nosotros en este plano hay cosas que no podemos comprender y que no conocemos cuál es el sentido. A veces cuando empezamos a mirar para atrás podemos descubrir algunas cosas, otras no. De la misma forma que la hormiga no entiende el sentido de su vida, ni de qué se trata lo que está haciendo, ni por qué está, ni para qué está, y aunque quiera entendernos a nosotros, la verdad es que no va a tener la capacidad de hacerlo. Y a nosotros nos pasa lo mismo, porque todo tiene un límite. Dentro de nuestro límite tenemos que tratar de entender lo más que podamos. En aquella época, cuando nosotros nos reuníamos, empezamos a recibir estos mensajes y un día empiezan a hablarnos de una invitación a juntarnos en un lugar determinado como para tener un encuentro de otra envergadura. Por eso cuando yo escuchaba a los investigadores ovnis decir que ellos no entienden por qué no se les presentan a ellos y se les presentan a gente que no tiene cultura o que no tiene el nivel intelectual adecuado, yo creo que no tiene que ver ni con la cultura ni con el nivel intelectual, tiene que ver con ser una antena receptora que pueda captar determinadas vibraciones y poder traducirlas. Algunos tendrán un nivel intelectual más alto, otros menos, pero tiene que ver con una sensibilidad. Es lo mismo que si uno quiere captar una frecuencia de radio, lo va a tener que hacer con un aparato determinado. Si quiere utilizar internet, también. No significa que no esté, sino que si no hay un aparato que lo capte, eso no se puede traducir, no se puede manifestar. Nosotros en aquel momento fuimos antena y recepcionamos esos mensajes que nos hablaban de un encuentro. En aquella época Capilla del Monte no era lo que soy, no era conocida públicamente. Lo que hablan acá de que Jorge fue un gran artífice del conocimiento internacional del lugar es cierto en gran medida. Creo que de todas formas fue un instrumento como tantos otros, pero un instrumento que se dejó llevar y que fue útil para hacer conocer
este lugar, que electromagnéticamente es muy importante. Además de esto, hay otras personas que colaboraron, ¿no?, para el conocimiento del lugar y demás, pero él fue una piedra fundamental en esto. Bueno, como les decía, esto no era conocido, no es que nosotros vinimos a Capilla del Monte como se viene hoy, porque se sabe que acá se trata el tema OVNI, que hay apariciones, y entonces uno viene en búsqueda de ver si ve una luz, si tiene un encuentro. No, nosotros en aquel momento recibimos un mensaje que decía que teníamos que ir a la terminal de micros X y ver en el horario tal el micro que saliera hacia un destino determinado. El micro que salía hacia ese destino, en ese horario, en esa terminal, era Capilla del Monte. Nosotros nos enteramos después que en Capilla del Monte había un cerro que se llamaba Uritorco y que justamente coincidía con una imagen que nosotros estábamos recibiendo de la forma del cerro, que tenía como una V corta en el medio. Entonces, de esa forma unimos las piezas y nos dimos cuenta que era el lugar indicado que nos estaban señalando. Nos dieron unas pautas en cuanto a alimentación, no teníamos que comer carne durante una cantidad de días, no solo de alimentación, de bebida, de comportamiento en general, para tener una preparación determinada para ese encuentro. Es más, en aquella época tampoco estaba de moda el ser vegetariano ni macrobiótico, a pesar de que lo sabía y mucho, pero no era como ahora, que es un boom y que todo el mundo hace una dieta determinada y trata de cuidarse y demás. Era el año 86 donde todos estos temas eran incipientes, donde nosotros obviamente éramos vistos como bichos raros, pero en serio. Con lo cual uno tenía que cuidarse de hablar y de expresar lo que estaba recibiendo, sintiendo y demás. Cuando un día, nosotros no era el día que nos reuníamos habitualmente, sino que yo tenía que ir a trabajar como cualquier persona que realiza tareas en aquella época de vendedora, con lo cual tenía entrevistas de trabajo para poder vender y demás. Tenía que ir, supongamos, a Capital Federal, y nosotros en general nos reuníamos en la zona de Avellaneda. Yo sentí, porque en esa época no existía el celular, no existía internet, las redes sociales como para juntarse en un lugar determinado. Existían los teléfonos fijos y las cabinas. No era que estaban comunicadas las personas todo el tiempo como ahora. Yo sentí ese día, que no tenía nada que ver con el día de reunión, que tenía que ir al lugar donde nos reuníamos. Era un impulso, era algo dentro mío que me llevaba a ir a ese lugar, en lugar de ir a una entrevista de trabajo que yo tenía. Cuando llegué al lugar me encontré con 7 más de todos los que nos reuníamos siempre, que les había pasado exactamente lo mismo. Habíamos recibido todos el mismo impulso y todos contestamos ese impulso, porque hay que entender que hay dos partes, el impulso y el hacer caso a ese impulso, ¿no? Ahí se determinó el grupo que iba a venir a Capilla del Monte en esa fecha determinada, con la preparación que habíamos tenido. Cuando llegamos acá, pasaron varias anécdotas que están relatadas en algún libro o están en internet. Hay dos que son importantes. Una es que a nosotros nos dieron una indicación que era, a partir de un momento determinado, no tomar ni comer más nada. En el grupo de 8 había una mamá con su hijo grande, pero grande, 15 años. El hijo quería tomar algo caliente,
a pesar de la indicación que habíamos tenido, porque si bien era grande, era chico también. Los adolescentes sabemos que tienden a transgredir lo que se les dice. Basta que le digas no para que quiera. Entonces dijeron, no tomen ni coman nada. Él quería tomar. Bueno, la madre, como somos todas las madres sobreprotectoras, agarró el termo para servirle un té, porque dijo, bueno, ¿qué va a pasar si le sirvo un té? Y en ese momento el termo explotó en las manos de ella. Otra cosa que nos pasó es que al pie del cerro encontramos un vendedor ambulante vendiendo agujas. En ese momento nos pareció algo normal y yo le compré agujas. ¿Para qué? O sea, yo tenía que subir al cerro. No sé por qué le compré agujas. Hoy está clarísimo que no hay vendedores ambulantes vendiendo agujas en la orilla del cerro. Por eso también cuando hablan de seres humanos que se nos presentan, que son raros, extraños personajes, yo sé de qué se trata porque uno se ha encontrado alguna vez con un personaje que cuando mira para atrás dice, pero ¿de dónde salió? ¿Quién era esta persona? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, esas agujas nos sirvieron porque cuando nosotros estábamos en el cerro en un momento determinado, que teníamos los pies llenos de espinas, con esas agujas nos sacábamos las espinas. Había una indicación en cuanto a la vestimenta que tenía que ver con unas túnicas blancas, pero que esa túnica blanca no tenía que ver ni con una religión ni con nada, era para unificar el color, para que todos tengamos un color uniforme, nada más que eso. Y en un momento, nosotros tuvimos la primera noche. Cuando pasa esa primera noche, 4 entendimos un mensaje de que había que quedarse. Y los otros 4, si bien lo recibieron, por eso digo que hay 2 partes, donde uno recibe y donde decide, porque existe el libre albedrío, si quiere hacer lo que le indican o no. 4 se volvieron y 4 decidimos quedarnos. Y en esto es muy importante lo que acabo de decir del libre albedrío y de la libertad. La libertad en todos los sentidos. El primer don que le dio Dios al ser humano fue el libre albedrío. Y a partir del libre albedrío se generó lo que es la responsabilidad y la consecuencia. Porque todos tenemos libertad para decidir, solamente que tenemos que hacernos cargo de lo que decidimos y de las consecuencias que traen nuestras decisiones. Y también es muy importante la libertad a nivel humano. Por eso, por ejemplo, yo estuve en Cuba hace poco tiempo y me pareció maravilloso el nivel de educación y me pareció fantástico de que a pesar de la pobreza sea una pobreza limpia, digna. La verdad quedé encantada con ese país, excepto porque la gente no tiene libertad y estaba muy triste. Y yo sentí esa tristeza también. Y hablaban conmigo a escondidas, porque no podían hablar frente a otras personas. Y entonces tomé conciencia de lo importante que es la libertad para todos nosotros, sea en el aspecto humano o sea en el aspecto espiritual. Bueno, cuestión que 4 de nuestros compañeros se van y quedamos 4. Cristian, Ricardo, Mario y yo. En ese momento nosotros recibimos no solo información, sino que iban pasándonos cosas que tenían que ver con un respeto hacia la naturaleza, con un tratar de conectarnos con la montaña y con todo lo que estaba pasando. No era solamente recibir los mensajes, sino era un adaptarnos al medio en que estábamos y una preparación a nivel personal,
Una de las cosas que hicimos fue dejar todo lo que eran nuestras pertenencias personales, como mochilas, bolsos, zapatos, abrigos, que entre paréntesis, cuando yo volví, yo lo había dejado en el medio de la nada misma, en la montaña, donde el terreno es inmenso. Sin embargo, todo volvió a mí, porque cuando yo estaba internada vinieron y me trajeron todas mis pertenencias, como las de todos nosotros. No nos faltaba absolutamente nada de lo que habíamos dejado. No nos faltaba nada porque yo creo que lo que es de uno vuelve a uno, y creo que cuando uno deja algo en pos de un fin mayor, lo que deja vuelve, a veces multiplicado. La perra rescatista, cuando nos buscaban, encontró nuestras pertenencias. Sí, tiene una explicación humana. Para mí tiene una explicación un poquito más allá, porque creo también que hay mucha gente que se extravía o extravía cosas y por más que las busque no las encuentra. Bueno, nosotros pasamos muchos días en el cerro. No voy a hablar específicamente de la experiencia que tuvimos, porque algo hay en internet o en libros, y al que le tiene que llegar lo va a encontrar, se lo van a traer, porque yo creo que lo que le tiene que llegar a cada persona, a veces sin buscarlo lo encuentra. Alguien le regala un libro, justo sin querer se equivoca en el buscador y pone algo que lo lleva a esa información. Cuando la persona está preparada, la información le llega. Esto es así, no llega ni antes ni después. Sí, lo que quiero decir es que yo comprobé que el ser humano tiene capacidades que no conoce. Yo fui una chica que viví siempre en la ciudad, y en aquel momento, cuando estábamos en el medio de la sierra, que no teníamos agua, ni alimento, ni nada, yo me ubicaba a dónde había agua, porque al mirar la vegetación veía que en los bordes el pasto era amarillo, y de repente, en la medida que se unía, en el medio había un verde cada vez más intenso. Cuando yo miraba y veía ese verde intenso, sabía que ahí había agua. Instintivamente. De acuerdo a la posición del sol, íbamos calculando las horas. Como no teníamos comida y no sabíamos si nosotros comíamos alguna planta, si esa planta era venenosa, a mí me llegó de que si los cactus se defendían con espinas, no tenían por qué defenderse con veneno. Entonces empezamos a comer las hojas de cactus. Esa información yo no la tenía anteriormente, es algo que surge en ese momento por la necesidad de sobrevivir. Pero además los cactus tienen determinadas características especiales que despiertan determinadas cuestiones espirituales. Pero nosotros los comimos por sobrevivir, no por nada en particular. Es decir, todo está relacionado. Y creo que todo tiene que ver con lo que uno está viviendo en ese momento, y el ser humano tiene muchísimas más capacidades de las que utiliza. En algunos casos por comodidad, en algunos casos porque no ha llegado al nivel evolutivo que le permita hacerlo. También en ese momento tuvimos, por lo menos en mi caso, dos fuerzas dentro de uno. Una que me decía que yo ahí me iba a morir, y otra que me decía que yo iba a vivir. Y ahí entendí lo que era la lucha espiritual. También me di cuenta que en ese momento que yo necesitaba comida y agua, por más que hubiera tenido una cuenta bancaria enorme, ese papel no me hubiera servido en esa circunstancia absolutamente de nada. Ni siquiera para hacer fuego, porque yo no sabía frotar dos palitos para tener una chispa. Es decir, que ni siquiera me iba a servir como combustible ese papel. Me di cuenta al vivir en el medio de la montaña cuántas cosas innecesarias tenía en la ciudad, cuánto me sobraba, incluyendo la comida y el agua, porque si yo me estaba alimentando con cactus y con algunos vegetales que estaban por ahí, ¿cuánto me sobraba?
Entonces a uno le empiezan a cambiar los principios, le empiezan a cambiar los valores. Nosotros tuvimos que pasar un montón de días, un montón de este tipo de procesos para poder llegar a otra cosa, porque uno tiene que estar en una frecuencia determinada y para llegar a esa frecuencia, bueno, tiene que pasar algunas experiencias. Por eso ayer cuando me preguntaban si la experiencia a uno lo modifica, yo digo que todas las experiencias modifican a las personas. El tema es capitalizar bien la experiencia y que modifique positivamente. Una de las informaciones que nosotros recibimos y por la cual yo elegí el tema, en aquel momento no existía como ahora la cantidad de catástrofes climáticas que hay. Si bien, obviamente, eventualmente, había un terremoto, un huracán, inundación, pero no de la envergadura ni de la cantidad que hay en este momento. Pero en aquel momento nosotros recibimos la información de que la Tierra iba a empezar a calentarse a nivel atmosférico. Y nos explicaron lo que era el proceso, lo que se llama efecto invernadero, donde los gases que son expulsados a la atmósfera no pueden ser liberados de ella, lo cual produce un aumento en la temperatura y provoca que el agua se evapore más rápidamente. Esto provoca más lluvia. Se produce por el aumento de la temperatura el derretimiento de los polos, lo cual hace que aumente el caudal de agua. Nos mostraban todo lo que iba a pasar en cuanto a huracanes, a terremotos, a inundaciones. En el medio de eso venía mucho el tema de lo atómico y de lo nuclear. En aquella época yo no tenía ninguna información de los experimentos nucleares y demás, no me interesaba tampoco, tenía otra edad. Después descubrí, con el tiempo, porque me gusta leer mucho, siempre me gustó leer de todo tipo de temas, que se hacían experimentos nucleares debajo de la tierra, debajo del agua, en desiertos. Obviamente con el fin militar que implica eso. El problema son las consecuencias, ¿no? Cuando hablábamos del libre albedrío y hablábamos de las consecuencias, es que la energía nuclear tiene consecuencias nefastas. La peor consecuencia es la que se da no solo a nivel climático, sino a nivel planeta. Y el tema es que nosotros no solo nos perjudicamos a nosotros, también perjudicamos a nuestros vecinos. Es de la misma manera que si uno está viviendo en un departamento y empieza a cocinar con olores intensos, empieza a hacer ruido, no sé, prende fuego su departamento, no solo se prende fuego su departamento, se prende en fuego el resto de los vecinos y molesta a los demás. Con lo cual, nuestras acciones no solo nos perjudican a nosotros, sino perjudican al entorno también. Y además hay cosas que son irreparables. Nosotros sabemos que si rompemos un vaso, por más que después lo tratemos de pegar, no es lo mismo. Es más, en la mayoría de los casos lo tiramos. Entonces, por más que nosotros tengamos fantasías de rescate y de reconstrucción, que se pueden dar o no, pero también es cierto que en el medio hay ciertas destrucciones que son irreparables y que si se reparan van a ser de otra forma, de otra manera, pero no van a volver al estado original. Nosotros hoy mismo estamos pagando las consecuencias de muchos experimentos que se han hecho con fines militares y que nos perjudican por la contaminación
nos perjudican por el clima, nos perjudican en un montón de aspectos, y eso no tiene remedio. En aquella época también nos señalaban, por ejemplo, las Malvinas, y con los años pudimos ver el proceso donde las Islas Malvinas fueron armadas con armamento nuclear por el tema de la excusa de la guerra. Pasó lo de Chernobyl, que fue un desastre, del cual no se dio la información correcta de la cantidad de víctimas y demás, y del impacto ambiental, pero es deplorable. Lo peor es que el hombre no escarmienta, y por más que pasen catástrofes, continúa su rumbo, sigue armando armas nucleares, biológicas, sigue contaminando, y en algún momento vamos a tener una consecuencia más nefasta todavía. Esto no lo digo yo porque soy Gabriela Catanzaro, yo soy insignificante. Si vemos todas las profecías que hay, que fueron dichas o escritas en diferentes épocas, todas apuntan absolutamente a lo mismo. Por eso yo planteé el tema de las profecías del final de los tiempos y de los cambios climáticos. Cambié el rumbo de la conferencia a último momento porque yo había preparado una conferencia donde iba a leer las profecías para relacionarlas entre sí, relacionarlas con los cambios climáticos, y me di cuenta que cuando había mucha lectura, por ahí la conferencia se tornaba aburrida. Me di cuenta también que si bien hay gente que me conoce, hay otra que no, entonces necesitaba presentarme. Y me pareció que tal vez hablando podía llegar al mismo concepto de una manera más entretenida y más clara. Nosotros estamos viviendo en este momento una época donde no estamos conscientes, pero estamos sentados como en un barril de pólvora. Porque en el mismo momento que nosotros estamos acá, algunos escuchando y otros hablando, hay personas que tienen el poder de apretar un botón y que en unos minutos nuestro planeta quede absolutamente destruido. Hay una profecía que dice que a la mañana el mundo va a estar en paz y a la noche todo el mundo va a estar en guerra. Saben que hay escudos nucleares armados que si un país ataca, automáticamente hay otros que contraatacan. Entonces, el nivel de destrucción masiva es impensado para nosotros, pero es real. Y si vemos una de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, dice que el hombre cree que nadie va a apretar el botón de la bomba y que sin embargo un amarillo, lo dice Benjamín Solari, no yo, va a amenazar, y frente a que no le creen esa amenaza, va a actuar y va a tirar la bomba. No implica la bomba, implica una guerra global. En la Biblia también está escrito de que en Israel se va a desatar el último conflicto. Y si nosotros miramos las noticias, sabemos que Israel es un punto absolutamente caliente. Entonces, nosotros no somos conscientes, pero tenemos una espada de Damocles en la cabeza todo el tiempo. Y nos tratan de distraer de eso. Nos tratan de llevar por otros temas, por otros caminos, para que no prestemos atención a lo que está pasando verdaderamente. Cuando nos tiran lucecitas de colores, es para distraernos. Nos tiran fuegos artificiales y ponen noticias y nosotros estamos re preocupados porque Real se peleó con la línea Loli. Y la verdad que nos entretenemos bastante fácil. Y nos distraemos bastante fácil. Y nos olvidamos más fácil todavía. Porque Hiroshima y Nagasaki fue algo terrible. Y no tiene nada que ver la potencia que tenían esa bomba nuclear con la que hay ahora.
nada que ver tienen. Pero nosotros ya nos olvidamos. ¿Cuánto pasó? ¿Llegó a pasar un siglo? No. Y ya nos olvidamos. Chernobyl, estamos hablando del año 86, y fue un accidente. Japón, cuando pasó lo del tsunami, la central nuclear que daba energía a la región, no estamos hablando de un arma, estamos hablando de energía, contaminó absolutamente toda la región. Entonces, hay un punto que es muy importante, que tiene que ver con la energía nuclear, que no estamos mirando, que estamos permitiendo que pase. Y todos nosotros somos responsables, todos y cada uno, porque todos estamos en este planeta y en esta época. Porque no es solo importante el momento, es importante el lugar. Estamos todos en el mismo planeta y en la misma época. Y todos nos estamos haciendo los distraídos. Si bien es cierto que cada uno puede pensar que qué puedo hacer yo desde mi lugar, también es cierto que cuando el hombre quiere y se une para determinadas causas, las cosas se modifican. Sin ir más lejos, cuando hace poco habían querido aprobar un código penal, la gente se reunió y el código penal en ese momento no se aprobó. Cuando lo sacaron a Campagnoli, la gente se reunió, a Campagnoli lo restituyeron. Por decir alguna pavada, pero digo, cuando el hombre quiere algo y se junta, lo logra. Desde lo más mínimo hasta lo máximo. Entonces todos nosotros somos responsables de lo que está pasando, aunque nos tratemos de distraer y aunque tratemos de mirar para otro lado. Una de las cosas que nosotros recibimos es que frente a un desastre climático había que tratar de conservar la fe y mantener la tranquilidad y la calma, abstraerse de lo que estaba pasando exteriormente y confiar en Dios más allá de cualquier circunstancia. Si ustedes leen la Biblia también dice que el que quiera conservar su vida la perderá. Entonces, frente a una catástrofe cualquiera hay que tratar de alejar la desesperación y mantener la calma. También es importante que cada uno en su lugar trate de hacer, aunque sea lo mínimo indispensable con respecto a la contaminación ambiental, como es, qué sé yo, reciclar la basura, tratar de enviar a la atmósfera la menor cantidad de efectos contaminantes, como pueden ser aerosoles, como puede ser tirar las pilas sin conciencia. Dentro de nuestro lugarcito en la vida diaria tratemos de colaborar, que en eso sí nosotros tenemos decisión. Nosotros creemos que hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay cosas que están dentro de nuestro campo de posibilidades y sí podemos hacer. Tratar de utilizar menos el agua. La Biblia dice que hay un momento en que el agua va a valer más que el oro. Y si hoy empezamos a mirar la situación del planeta, nos damos cuenta que el agua escasea y cada vez más. Y si bien nosotros estamos en un lugar de este planeta que es privilegiado todavía por la cantidad de agua que tenemos, potable, hay lugares del mundo donde se muere un montón de gente por falta de agua o que sufren la escasez. Y sin ir más lejos, en Europa, amigas que han ido hace poco, una botellita de agua mineral cuesta una fortuna. Entonces, digo, cuidar el agua es algo que a nosotros muchas veces no tenemos conciencia, pero sin embargo hay que hacerlo. De la misma forma que cuando tiramos basura no nos damos cuenta, pero la contaminación que tenemos en general es por la cantidad de basura y es lo más difícil de poder solucionar. Hoy por hoy los políticos se vuelven locos para ver qué hacen con la basura. Amén de que tienen un problema mayor que nosotros desconocemos de qué hacen con los residuos nucleares, ¿no? Entonces, hoy yo quería hablar de este tema porque me parece que de lo que nosotros recibimos en aquella oportunidad es un punto importante hoy en cómo está el planeta hoy.
Porque otro punto en el cual coinciden prácticamente todas las profecías es en el momento histórico, cuando la mujer se vista de hombre, cuando el hombre se vista de mujer, cuando el ladrón corra libre por las calles, no hace falta que nombre al motochorro, cuando tengamos el último papa, y que yo sepa, después de Francisco, no sé si alguien conoce una profecía de algún otro papa que me la cuente, porque yo no la encontré. Y si vemos lo que dice, hay una profecía de una monjita, una de las que tenía preparadas, que dice que en el final de los tiempos, ella estaba en el 1700 en esa época, que faltaba mucho todavía, pero que iba a llegar un papa austero y con carácter, que en ese momento ella recibió también un mensaje de venga a nosotros tu reino, y lo relacionó con el Apocalipsis de San Juan. Entonces relaciona a este papa austero y con carácter, que me suena mucho a Francisco, porque de los papas que conocí creo que el único austero es Francisco. Relaciona a este papa con el fin de los tiempos, con el Apocalipsis de San Juan. También es cierto que en todas las profecías se habla que después de las catástrofes más grandes viene una época maravillosa, donde el hombre, después de autodestruirse, va a aprender a vivir de otra manera, a ser solidario con el otro y a reconstruir el mundo de una manera distinta. Y también todas las profecías dicen que vamos a tener una ayuda sobrenatural. Sobrenatural hasta cierto punto, depende de cómo nosotros lo veamos, ¿no? Porque yo creo que cuando nosotros hablamos de ovnis o de extraterrestres con un aspecto sobrenatural, me parece que es una posición infantil, me parece que es una posición inmadura, me parece que es más lógico y más real creer que en los millones de planetas que existen tienen que haber algún otro que haya vida inteligente, porque la verdad que es re soberbio pensar que nosotros somos los únicos, ¿no? De hecho, hoy por hoy, el hombre llegó a la conclusión de que vida es todo, que hay vida mineral, vida vegetal y vida animal, todo tiene vida. Si nosotros pensamos de esa manera, el universo está vivo, pero hablamos de vida inteligente. Ahora, si nosotros somos inteligentes, no entiendo nuestra limitación para poder creer que en otros lugares existe también vida inteligente. Además, teniendo en cuenta que nosotros hemos llegado a un nivel donde podemos clonar animales, y creo yo que clonar seres humanos, aunque no tengamos la información, porque si públicamente se muestran las clonaciones de animales, seguramente de manera secreta debemos tener también la clonación de humanos, porque sabemos que la ciencia nos va tirando sus descubrimientos mucho tiempo después de los que suceden. Si nosotros hoy tenemos una información súper importante con respecto al ADN, es mucho más probable que otra civilización que haya llegado a un nivel un poquito superior a nosotros pueda haber implantado vida en diferentes planetas, entre otros el nuestro. Entonces, me parece que a veces no es que las cosas son sobrenaturales o mágicas, como alguien ayer me planteaba el tema de las experiencias mágicas del Cerro Uritorco. Es que a veces nuestros conocimientos todavía no han llegado a tiempo y todavía creemos en magia cuando algo tiene una explicación. El tema es que la desconocemos por el momento, o que está, pero nosotros no hemos accedido a esa información. Porque también es cierto que el hombre tiene un nivel, la humanidad, tiene un nivel de información muy importante, pero que no es pública. El hombre ha accedido a determinados conocimientos que no los ha hecho públicos. Aunque también es cierto es que en esta época es la época donde mayor acceso a información hay. Hoy cualquiera puede entrar a internet o tiene acceso a información a través de libros o de personas. Entonces,
El que no quiere saber es porque no se toma el trabajo, pero en general el conocimiento está a disposición. Y también es cierto que a los gobiernos no le conviene que la gente sepa, porque cuando la gente sabe, es manipulable. Y todos sabemos que hay intereses políticos y económicos a los cuales no le conviene que la gente sepa, porque si no, no la puede manipular y no puede acceder a la rentabilidad que pretenden. Y lo que es peor, no solo a la rentabilidad, sino al dominio que pretenden. Porque nosotros tenemos dos problemas, no solo el tema de la ambición, sino el tema del control. También es responsabilidad de cada uno de nosotros permitir que nos controlen o no. También es responsabilidad de todos nosotros dejar que algunos, como un 5% de la población mundial, acumule todas las riquezas y que haya millones que se mueren de hambre. Aunque creamos que no, es responsabilidad de todos nosotros en general, porque si pasa es porque de alguna manera lo permitimos. En general el ser humano es cómodo y además no le gusta ver lo fuerte, lo malo. Ayer cuando hablaba con una de las personas que estaban esperando la conferencia, me dice, ay, espero que la conferencia no sea muy trágica. Y la verdad que no es trágica o no trágica, es un hecho que se va a exponer y que yo creo que tiene una importancia determinada. Es lo mismo que cuando se pone el noticiero, mucha gente cambia y prefiere ver la novela porque no quiere escuchar que ese día murieron 3 personas en un asalto, que se inundó la provincia, porque no le gusta ver lo que está pasando. Pero aunque no lo vea, eso está pasando. Aunque nosotros no veamos las cosas están sucediendo. Y lo que está pasando de verdad. Nosotros estamos corriendo un riesgo importante y lamentablemente no estamos haciendo nada para frenarlo. Más allá de eso, hay un mensaje de amor, porque hay un mensaje que tiene que ver con Dios, y por lo menos en el caso de lo que nosotros hemos contactado, tenía que ver con Dios y con que ellos creían en Dios también. Y un mensaje de amor al prójimo. ¿Por qué digo con lo que nosotros contactamos? Si nosotros mandáramos gente de otro planeta al planeta Tierra y mandamos una nave a África, otra América del Norte, otra América del Sur, otra Europa y otra, no sé, a un lugar donde haya pueblos originarios, vamos a decir, no sé, la selva de Brasil, si todavía queda alguna tribu por ahí. Esas naves van a recopilar información del ser humano absolutamente diferente. Si a una de las naves le preguntan cómo es la fisonomía humana, y una va a decir es negra, la otra va a decir es blanca, la otra va a decir es amarilla. Y todas tienen razón. Y depende con qué ser humano se encuentre, van a decir, no, son pacíficos, se preocupan por la ecología. Supongamos que encuentran, no sé, por decir un miembro de Greenpeace, y no lo digo por Greenpeace en sí, sino por la tarea que realiza algún miembro que se preocupe por la ecología. No se preocupan por la ecología. Y si se encuentran con un militar, le van a decir, no, son seres preocupados por la guerra. Y si se encuentran con un médico, dicen, no, son seres que están preocupados por la vida del otro, porque sabemos también que el hombre puede tanto matar como puede salvar una vida. Entonces nosotros, cuando tomamos contacto, podemos tomar contacto con diferentes entidades, con características absolutamente distintas, y todos tener razón. Si nosotros en este mismo lugar hablamos con 5 personas distintas, podemos obtener un concepto absolutamente distinto del ser humano.
Entonces, no es tan fácil saber ni a qué vienen, ni quiénes vienen, ni cómo son. Y hay muchas verdades, como también hay muchas mentiras, ¿no? Porque también sabemos que en esta tierra muchas informaciones se construyen para hacer negocios, marketing, por intereses personales, por cuestiones de ego, ¿no? Porque hay gente que le gusta sentirse famosa, hay gente que hasta mata para salir en los diarios, hay otra que entra en un reality. Entonces hay gente que le gusta la fama, hay gente que encuentra la manera de lucrar, hay otros que les interesa el tema genuinamente. Es difícil juzgar tanto al que le interesa el tema como a qué compone el tema, porque la verdad no es una sola, hay partes de la verdad. De hecho, el ser humano hoy, con el nivel de ciencia que tenemos, todavía no ha podido ser descifrado, porque a través de que han ido cambiando los paradigmas, el ser humano ha sido medido por diferentes varas. Ha sido medido desde la teoría de Darwin hasta la teoría del cognitivismo, y se mide de diferentes formas, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de cómo aprende, desde el punto de vista de cómo siente, de cómo se comporta, y estamos hablando del ser humano. Entonces nosotros pretendemos descifrar otros comportamientos de otras razas y nosotros todavía no nos conocemos a nosotros mismos. Aunque es importante la información que recopilemos. Y es respetable también que personas que se dedican a la defensa quieran saber frente a qué se encuentran. Porque, sin ir más lejos, en América había una cantidad de tribus originarios y cuando vino la gente de Europa los invadió, los colonizó, los saqueó. Y estamos hablando que entre seres humanos. Entonces, no está mal que el área militar se dedique a cuidar el planeta. El problema es que el área militar a veces también se dedica a destruir el planeta, porque por dominios de territorios o de intereses se arman armas que son inmanejables o que producen un montón de muerte. Bueno, sí, pero no está mal la posición militar que trata de averiguar y de saber secretamente de qué se trata. Seríamos ingenuos si no lo hiciéramos. Como también es importante que otros tengan un interés de saber quiénes están del otro lado, porque si vienen en son de paz, que podamos aprovechar esto de una manera productiva para nosotros. Entonces, yo digo, bueno, con lo que nosotros nos contactamos era pacífico, era de amor, creen en Dios de la misma manera que nosotros, y además a mí por lo menos me transmitieron un concepto de Dios absolutamente diferente al que yo tenía, con una grandeza muchísimo más grande de la que yo tenía en concepto en ese momento, ¿no? De repente yo me acuerdo que me encontré en el medio de la sierra, que era inmensa, pero inmensa para mí, y yo me di cuenta que yo en realidad estaba en una montaña, en el medio de una sierra, que era muchísimo más inmensa que esa montaña estaba en el medio de una provincia, que era más aún, que esa provincia estaba en un país, ese país estaba en un continente, ese continente estaba en un planeta, y ese planeta era un granito de arena en el universo o en los universos, porque ahora también descubrimos que hay muchos universos. Entonces, ¿qué concepto de Dios tan pequeño que tenemos? Y cuánto más grande es de lo que en realidad pensamos. Con lo cual, si a mí, en este caso en particular, tuviera que preguntarme, ¿te modificó la experiencia? Sí, me modificó. Me cambió los conceptos, me cambió los principios, me cambió los valores. Lamentablemente, lo que recibimos en aquel momento se fue dando y las catástrofes climáticas se fueron sumando. En aquella época también recibimos un mensaje sobre la aceleración de los tiempos. Y hay algo que se llama las ondas Schumann, que miden lo que son
lo que se llama comúnmente los latidos de la Tierra, ¿no? Se descubrió que el hipotálamo de cualquier mamífero tiene una frecuencia de 7,8 Hz. Que de hecho cuando se mandan hombres al espacio descubrieron que se alteraban y se desequilibraban porque la atmósfera terrestre, hasta cierto nivel que es la ionosfera, tiene esa misma frecuencia. Entonces mientras estamos en este lugar nos mantenemos en una frecuencia equilibrada. Cuando salimos de esa frecuencia nos desequilibramos. Eso lo descubrieron a nivel científico, y cuando mandaban personas al espacio después las ponían bajo esa frecuencia para volverlas a la normalidad. Se descubrió también que esas ondas se fueron modificando y se fueron acelerando, y que hoy llegan a los 12 Hz. Y otra cosa que se descubrió es que mientras esas frecuencias se mantenía en el nivel de 7,8, durante 30 años, del 52 al 82, hubo 8 guerras en el planeta. Cuando esa frecuencia se empezó a acelerar, del 82 al 2012, hubo 18 guerras. Y en la medida que se aceleraba, en realidad en el periodo del 2004 al 2012 hubo 12. Entonces, hay algo que puede estar relacionado con el nivel de agresividad y de conflicto bélico que está relacionado entre lo que es esa frecuencia y la parte agresiva del ser humano. Ahora bien, a nosotros nos hablaban de la aceleración de los tiempos. Y esto a nosotros nos mandaban un concepto también de conservación. Y si nosotros leemos la Biblia, dice que si los tiempos no fueran acortados, aún los elegidos caerían. Y si nosotros hoy vemos en la actualidad la variación de conceptos que hay, donde antes el que robaba hacía las cosas mal, y hoy no, es un excluido social, donde los principios morales están absolutamente todos trastocados, donde no se cuida absolutamente nada, incluyendo el medio ambiente y demás. Hay una lógica en el tratar de acelerar los tiempos, para tratar de preservar aunque sea una parte. Cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que hay una especie en extinción, tratamos de rescatar un número de ejemplares para que eso no se pierda. A nosotros en ese momento nos transmitieron que se iba a rescatar un grupo de personas para que la raza en sí no se pierda. Y hay muchos que siempre quieren ser elegidos o quieren salvarse, y la verdad es que no depende de nosotros la elección, como no depende del espécimen al que nosotros rescatamos. Sí está en nosotros tratar de mejorar todos los días, y en tratar de conocer, en tratar de saber. Todos los que estamos acá obviamente tienen esa inquietud, porque si no, no estarían en un congreso escuchando una cantidad de temas que el común de la gente no le interesa demasiado. Es decir, que todos los que están acá tienen la misma inquietud. Pero es importante saber, conocer y tratar de mejorar. Con respecto al tema climático, yo creo que va a empeorar, y creo también que tenemos que tomar las precauciones del caso, y en el caso de encontrarnos en una catástrofe, yo les dejo lo que me dejaron a mí, que es el tratar de mantener la calma. Seguramente, por ejemplo, el otro día miraba en internet y veía que la NASA, cuando fue el año 2012, que se esperaba el fin del mundo, dio un montón bajó lineamientos para que se junten en la casa y que digan, bueno, frente a una catástrofe familiar, ¿cómo actuaríamos? ¿De qué manera nos comunicaríamos? ¿Tenemos la suficiente agua, provisiones? Lo hizo la NASA.
Es decir, que algo debe estar pasando. Y lo publicaron en internet, con lo cual por algo están liberando la información. No está mal tomar las precauciones, como hay gente que guarda víveres, que guarda agua, no está mal. Pero me parece que la actitud interior es lo más importante. También es cierto que para el que tenga un destino determinado, ese destino, en mi opinión, es inexorable. Es decir, si una persona tenía que estar en Capilla del Monte, en ese momento va a estar en Capilla del Monte, y si otra tenía que estar en Buenos Aires, va a estar en Buenos Aires, y si otra tenía que estar en Europa, va a estar en Europa. Y en general, aunque no vivan en ese lugar, las circunstancias hacen que estén o no en el lugar determinado. Porque muchas veces nos damos cuenta cuando leemos una noticia de un accidente de avión que hay mucha gente que antes de estrellarse no tomó ese avión. Entonces, por algo no tomó ese avión. Así que bueno, nada, creo que si nosotros recibimos esa información en el año 86 y se fue cumpliendo de manera cada vez con más frecuencia y con mayor intensidad, debe haber sido por algo. Muchas veces a mí me quieren entrevistar o quieren saber qué me pasó, qué vi o qué no vi, y yo creo que el protagonismo personal no es importante, por lo menos en lo que a mí respecta. Es importante por ahí lo que pasó, porque formó parte de un rompecabezas para despertar determinada conciencia. Y me parece que hoy es importante que yo aporte lo que recibimos en aquel momento, porque tal vez pueda ayudar a la construcción o a lo que viene. De todas formas, creo que tenemos que tener también esperanza en lo que viene después, que también todas las profecías coinciden en que va a ser algo bueno. No sé si lo viviremos nosotros o no, pero va a ser bueno. Y por lo que a nosotros nos transmitieron también, es decir, cuando se vuelva a habitar lo que esté destruido por unas catástrofes determinadas, va a ser un mundo mejor, porque el hombre va a haber aprendido de esa experiencia. Nos mostraron el después y también es muy lindo y muy bueno. Entonces prefiero quedarme con eso también. El tema es que los partos, si bien cuando uno tiene el bebé en brazos son lo más maravilloso que puede pasar, es cierto que hasta llegar al bebé el parto es doloroso. Y lo que estamos pasando ahora es esa transición, ese parto donde va a haber que pasar por acontecimientos dolorosos para llegar a lo bueno. He tenido sueños, sí, de diferentes tipos, algunos proféticos, algunos en cuestiones particulares y otros en general. No solo nosotros en ese momento cuando hablábamos con la gente tenía sueños de inundaciones o de catástrofes. Yo hablaba con alguien en aquel momento y después me lo encontraba a los pocos días y me decían, ¿sabés que después que hablé con vos soñé con inundaciones, con terremotos? Es decir que no sé por qué razón se provocaba ese efecto. Sí, también nos hablaron, una de las cosas que no dije y que sí, también nos transmitían el cambio de eje magnético, sí. Esa era otra de las... Se hacía hincapié en el cambio de eje, en la aceleración del tiempo, en el calentamiento de la Tierra. Sí, se hacía hincapié en todo eso. Sí, mira, eso coincide incluso porque si uno lee la Biblia, en la Biblia se habla de un levantamiento. Es más, si ustedes van a cualquier iglesia evangélica, ellos hablan de un levantamiento de la iglesia. Es decir, coincide con lo que ellos llaman el rescate. Hay diferentes formas. Yo tuve la visión de las naves posadas y de la gente entrando, y también tuve la visión de la desmaterialización, y tuve la visión de como si los levantaran. Por eso del levantamiento de la Biblia yo he visto como si se elevaran, que
Una de las cosas que, si ustedes leen Ezequiel en la Biblia y lo leen con ojos de una persona que vivía en una época donde no existía la electricidad, ni los autos, ni los motores, van a observar la descripción de una nave extraterrestre o de varias cuando hablan de la gloria de Dios. Por eso la Biblia yo la nombro porque hay muchas similitudes y muchos paralelos y coinciden mucho los mensajes que ellos bajan con lo que está escrito en la Biblia. Cuando la Biblia habla de la ascensión de Jesucristo, de la ascensión de la Virgen, de la ascensión de Enoc, de Elías, habla de como que fueran levantados, ¿sí? Y bueno, coincide con esa imagen de elevación hacia las naves. Se puede englobar en positivo y negativo, pero tiene que ver con las intenciones, que es esto que te decía. Por ahí hay que focalizarse mal en cuál es la intención. Para tranquilidad de los que viven en capilla, capilla queda. Y para intranquilidad de los que viven donde vivo yo no queda. Mira, todos son procesos, ¿no? Como yo hablaba antes. Y hay modificaciones porque al modificarse las causas se modifican las consecuencias. Por eso yo hago hincapié en que todavía estamos a tiempo y que tratemos de cambiar aunque sea cada uno en lo suyo. Porque cada causa modifica las consecuencias. Entonces hay cosas que se van modificando y hay sucesos que se van modificando. Nosotros mientras estemos en este momento donde todavía no pasó, todavía estamos a tiempo de modificar. Cada causa modifica el efecto.